pues forma parte de los antecedentes que tenemos que ver para entrar a este punto de la planeación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ya ahora sí entraremos a planear directamente nuestra sesión. Ya en la unidad 1 trabajamos un poco con la competencia y esa competencia es la que nos va a dar todo lo demás de la planeación que necesitamos. Es decir, todo lo que hagamos de ahora en adelante tendrá que ser con vista o con el objetivo, por así decirlo, de lograr esa competencia, esa meta que propusimos en la unidad 1. Entonces, vamos a ver que esto de la planeación, pues es una serie de pasos que están concatenados y que son concordantes y que son congruentes con la competencia que quiero lograr. De mi competencia se desprende mi objetivo. De mi objetivo se desprende mis objetivos específicos. De mis objetivos específicos se desprende el contenido o los temas que yo voy a ver. Esos temas los tengo que ver con alguna técnica didáctica. Es el siguiente paso. Esas técnicas didácticas se tienen que evaluar por ustedes, ¿sí? Cuando yo hago una evaluación, pues después de la evaluación viene la retroalimentación de esa evaluación. Y al final, si al alumno le fue bien o le fue mal, pues yo lo tengo que motivar para que siga adelante o para que haga las cosas mejor. Entonces, esa es la última parte, que es la motivación. Y eso es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Tomar la competencia, construir su objetivo. Después preguntarnos cómo es que voy a llegar a ese objetivo general. La forma de llegar a ese objetivo general será mis objetivos específicos. Y esta semana pues hablaremos de eso, de los objetivos. Y pues la tarea para esta semana será construir sus objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de esa clase o de esa sesión que ya planearon ustedes o que planean hacer con la competencia que ya hicimos en la unidad 1. De tal modo que, como ustedes se dan cuenta ahorita, lo que les acabo de mencionar es que todo en la planeación didáctica tiene una secuencia y tiene una forma de trabajar que debe ser congruente un apartado con el otro. Entonces, si lo vemos como un camino a seguir, ese camino pues tendrá que llevar cierta forma. Y si ustedes lo empiezan a ver como un proceso que tiene que ir vinculado o relacionado con el anterior, pues será un poquito más fácil comprender esta parte de la planeación didáctica. Entonces, obviamente, se les mostrará aquí cómo es que se hace, cómo es que llevamos una congruencia y cómo es que al final, pues, con el simple hecho de ver hacia atrás o de ver eso anterior que hice, en este caso puede ser la competencia que ya hicimos, pues orientarnos para poder lograr el objetivo o construir el objetivo. Entonces, de aquí en adelante, pues serán tareas que se van a relacionar con la tarea anterior. Por eso es importante que ya no pierdan el seguimiento. A veces se me retrasan una o dos tareas y cuando yo retroalimento, para poder que ustedes hagan la tarea, por ejemplo, de esta semana, que es objetivos, pues ya tuvieron que haber hecho la competencia y haber recibido retroalimentación de la competencia. Ahí vamos bien, porque ya todos la hicieron y ya todos recibieron retroalimentación. Esta semana harán los objetivos. La próxima semana serán los contenidos, los temas. Pero para poder yo saber qué temas voy a meter, tengo que saber mi objetivo general y mis objetivos específicos. Entonces, para poder hacer la tarea de la siguiente semana, yo tendré que haber hecho la tarea de objetivos y haber recibido retroalimentación sobre la tarea, para ver si fueron adecuados, si los cambiamos o si ponemos otros, etc. Entonces,
no pueden hacer la tarea de contenidos o de temas si no han hecho objetivos, porque de esos objetivos se desprenden los temas que yo voy a hacer. Entonces es la importancia de ahora sí no retrasarse con las tareas, porque va siendo una bola de nieve. Se retrasan en objetivos y cuando se dan cuenta ya tienen que hacer contenidos, pero no pueden hacer contenidos sin objetivos. Y ya después llegamos a técnicas didácticas y resulta que no han hecho objetivos. Entonces se empieza a hacer ese acúmulo de tareas que es donde algunos pues se complican un poquito más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente cada semana estar entregando una tarea. En esta unidad, en la parte de objetivos, también hay un foro en el que tenemos que participar, que va a ser igual que el foro anterior. Entonces, yo les abriré el foro para que ahí participen también. Y les diré pues en qué consiste ese foro. Entonces, eso es la parte inicial. Entonces, vamos a empezar con el tema ahora sí. Déjenme les pongo la presentación. Primero quiero que vean, les voy a poner una planeación ya terminada de otro diplomado anterior a este, del año pasado justamente. Este es el formato de planeación y todas las planeaciones pueden ser mejoradas, ¿no? Pueden llevar cosas pues, distintas, mejorar en algunas cositas. Pero por lo general, la planeación esta es correcta, ¿sí? Tiene áreas de mejora, pero es el producto final de un profesor de hace un año. Entonces, el formato es el mismo, no ha cambiado todavía. Si no lo cambia, pues yo les diré, a ver si tenían pensado cambiarlo, hacerlo un poquito más, pues cambiarle un poquito los colores, un poquito más moderno, etcétera. Pero hasta ahorita no lo han cambiado. Entonces, este es el formato. Y este es el trabajo final justamente de que ustedes van a presentar. Si se fijan, son dos páginas y media. Entonces, no es tanto el trabajo en sí de hacerlo. Lo que sí es muy significativo, pues es lo que ponen ustedes aquí en esta planeación, que aunque sean, por ejemplo, la competencia representa uno o dos renglones, pues que la competencia sea adecuada, tenga buena estructura, que se comprenda bien, que integre los 3 o 4 saberes. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Pero realmente, pues esto es la planeación final, ¿no? Ponen quién lo elaboró, ponen el lugar, el contexto, a quién va dirigido los alumnos, ponen la competencia, ponen la unidad de la que se va a tratar el tema, ponen el objetivo de la sesión, los temas que van a tratar en la sesión, las estrategias que van a utilizar para ver esos temas, ¿sí? Que ya en su momento pues veremos que para poder aplicar las técnicas didácticas hay algo que se llama secuencia didáctica, es decir, actividades que yo hago al inicio, al desarrollo y al final de mi sesión. ¿Sí? Ya lo veremos con más detenimiento en su momento, pero las técnicas didácticas que yo utilizo pues se dividen de esa forma. Ya después de eso, pues los medios y recursos que voy a necesitar, cómo voy a evaluar a mis alumnos, la retroalimentación que les voy a dar, y aquí faltó la motivación, que fue una de las áreas de oportunidad del alumno. Pero se fijan, es esto, son 2 páginas y media para un trabajo de pues casi 3 meses de los alumnos de ustedes que van a presentar algo pues muy similar, ¿sí? Entonces, para que la conozcan un poquito, igual les mando algunos ejemplos para que se guíen y para que la vayan conociendo un poquito más. Y bueno, esto de aquí
Como les he mencionado anteriormente, pues las sesiones tratan más que todo de darles una introducción al tema, pero pues ustedes son los que deben ir a leerlo directamente y traer las dudas para acá. Entonces, dentro del tema de planeación didáctica, pues muchos de ustedes incluso ya realizan planeaciones. A lo mejor no lo plasman en un documento o a lo mejor no está descrito en ningún lado lo que están haciendo. Y eso no quiere decir que esté mal, porque a final de cuentas, si hacemos planeación, pues quiere decir que nos preparamos para nuestra clase y eso es bueno. El problema está en que si no dejamos nosotros eso que hicimos, esa evidencia, ese trabajo que ya realizamos, pues cuando ustedes no estén, el que llegue, si en algún momento dejan de ser profesores, en algún momento dejan el puesto de educación o algo por el estilo, pues el que llegue, pues se le va a dificultar más, porque es como comenzar de cero, porque no hay planeación, no hay elementos de los cuales partir. Entonces, si ustedes hicieron un muy buen trabajo como profesores, se esforzaron con sus alumnos, realmente hacían planeación, pero de forma informal, pues cuando ustedes se vayan, ese proceso se pierde. Entonces no tenemos evidencia de lo que pasó ahí. Y aunque sabemos que lo hicieron bien, pues es complicado comenzar de cero. Entonces la planeación es justamente eso, es una serie de pasos, una serie de actividades que realizamos nosotros para que nuestras clases pues, sean adecuadas, para que tengan una estructura, para que sigamos una secuencia lógica y para dejar de hacer algo que hacemos muy seguido, que es improvisar, ¿sí? Dejar de improvisar, dejar de hacer lo que en ese momento se me ocurre con el alumno sin tener una guía, sin tener un camino o un objetivo trazado desde el inicio. Entonces, la planeación viene a ser esa herramienta que nos ayuda a guiarnos en el proceso educativo y que realmente consigamos los objetivos que nos tenemos planteados, ¿sí? Sirve para no perdernos también, para saber qué hacer en caso de que pase una cosa o pase otra o tenga algún imprevisto. Sirve también para darme cuenta qué es lo que necesito para dar la clase, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, yo llego a dar una clase que tenía planeado con una exposición magistral y resulta pues que yo les dije a los alumnos pues que trajeran el proyector, que apartaran el aula, yo hice mi clase muy bien, todo está perfecto. Y de repente llego y resulta que mi computadora pues tiene entrada HDMI, pero no tiene entrada VGA, por ejemplo. Y yo veo que el cañón solamente tiene entrada VGA, no tiene HDMI. Y resulta pues que no tenemos el cable, resulta que mi computadora no es compatible, resulta que el cañón ya es muy viejito y no agarra mi computadora. Entonces ya eso ya nos modificó absolutamente toda la sesión. Entonces ya no puedo dar mi clase magistral, ya tengo que empezar a improvisar con el tema, entonces se nos empieza a dificultar y algo tan sencillo como haber planeado de a ver qué necesito, ¿sí? Necesito cable HDMI, necesito VGA, necesito un cañón pues que agarre mi computadora. Entonces si yo hice esa planeación y yo hice algo tan simple como saber pues qué tipo de cable voy a utilizar, pues ya nos da más herramientas pues para saber qué hacer. Porque si de repente me dicen es que el cañón no agarra computadoras de la Mac, por ejemplo, no agarra computadoras Apple, y yo tengo Apple, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, ya me preparo yo para o llevar otra computadora o que un alumno me preste su computadora para trabajar en ella y yo trabajo por medio del USB. O de repente, pues voy a dar una sesión donde necesito que estar señalando completamente lo que estoy viendo con un señalador, ¿sí? Un láser. Y de repente al momento de que llego,
pues se me olvidaron las pilas, o no trae pilas, o en ese momento se descompuso las pilas que voy a utilizar. Entonces ya me modifica todo lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces la planeación viene a ser esa herramienta que nos ayuda en esto. Y justamente la planeación es una forma de utilizar todas las herramientas que tengo a mi alcance para poder lograr el objetivo de mi sesión, ¿sí? Y planear simplemente pues no es algo nuevo. Desde que estamos con esto de la educación, desde la antigüedad, ¿sí? Ya hay autores pues que decían que esto de la planeación pues era adecuada, o si no lo decían, pues simplemente el hecho de observar lo que hacían y leer lo que hacían, pues nos da a entender de que ya hacían planeaciones, ¿sí? Desde Platón, ¿sí? De que él utilizaba mucho lo del juego, lo de los espacios abiertos para poder filosofar, ¿sí? Cada vez nos acercamos un poquito más a eso que Platón en su momento, en el año 400, por allá antes de Cristo, ya decía que la educación tenía que ser en espacios seguros, de preferencia en espacios abiertos, que eran espacios en los cuales podíamos, pues, filosofar, discutir, defender ideas, reflexionar, ¿sí? Entonces, cada vez nos acercamos más a esa idea, ¿no? Que en su momento, pues, se tuvo que industrializar de la forma en la que lo tenemos ahora en la educación. ¿Por qué? Porque en su momento, pues, era la mejor forma, pues, para instruir a la población, ¿sí? Entonces, después Platón pues tuvo a sus alumnos, ¿sí? Sócrates, uno de ellos, donde pues ya ellos mencionaban lo del método dialéctico, ¿no? Y también pues empieza a surgir esta parte de la didáctica. Aunque es algo mucho más nuevo la didáctica, ¿no? En su plataforma viene este cuadro que me gusta mucho, que nos manda una lista, una línea del tiempo, pues de más o menos momentos importantes de la educación. Entonces empezaban ahí con Platón, Sócrates con su método dialéctico, Komensky, que se considera el padre de la didáctica, es decir, él fue el que digamos que estandarizó el proceso de decir, bueno, la didáctica es esto y se lleva a cabo con estos métodos, ¿no? Con la inducción, con la observación, con los sentidos, con la razón, que a final de cuentas es cómo utilizamos las herramientas que tenemos a la mano para que el aprendizaje llegue al alumno, ¿sí? Las técnicas didácticas o la didáctica, que las técnicas vienen siendo la expresión de la didáctica, ¿sí? Entonces la didáctica es esa parte pues, que nos ayuda a la forma en cómo se deben de ver los temas, el cómo debemos llegar a la observación, a los sentidos, al razonamiento, ¿sí? Locke, por ejemplo, menciona después la ciencia, la técnica, la observación. Rousseau se enfocó más a la pedagogía y era pues más de métodos de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Luego está una muy conocida que es María Montessori, que todavía hasta la fecha pues se utiliza mucho el método Montessori, ¿sí? Para la educación de los niños, ¿no? El permitirlos expresarse, el permitirnos que ellos hagan las cosas, el permitirnos que ellos fracasen para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Es todo un método y muchas instituciones como el Instituto María Montessori, pues obviamente están enfocadas y toman el modelo de esta autora, ¿no? Tenemos también por ahí a De Crowley, tenemos a Cosinet, a Kemis y a Contreras, pues que son autores importantes en esta parte de la planeación, ¿sí? Entonces ellos enfocaban mucho de su trabajo allá, enfocarse a la planeación, realmente el ofrecer algo más al alumno. Y pues planear nos permite organizar, nos permite crear y nos permite pues un control de los imprevistos, que son temas pues no son menores, ¿sí? Organizar de manera coherente lo que hacemos, crear una dirección hacia donde queremos llegar, saber qué es lo que queremos lograr con el alumno,
tener control de los imprevistos, ser un punto de referencia para la mejora, ayudar a proyectar a largo plazo y pues plantear y reestructurar todo lo que queremos lograr en nuestra sesión. Y planear, a final de cuentas, implica lo que dice esta imagen. Implica saber cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, con quién, cuándo, para qué lo voy a hacer, cuánto tiempo voy a necesitar y dónde lo voy a hacer. Y articularlos, todo esto, compaginarlos bien, estructurarlos bien para facilitar el logro y el objetivo que tengo planteado con mi sesión. Entonces, la mayoría de los autores dicen que se necesitan 4 cosas o 4 elementos para tener una planeación, ¿sí? Algunos autores mencionan que son más elementos. Lo mínimo indispensable para una planeación tiene 4 partes. Y esas 4 partes son los objetivos, los contenidos, las estrategias que voy a utilizar y la evaluación que voy a hacer, ¿sí? Entonces, mínimamente una planeación, pues, decente tendrá que tener esos 4 elementos: objetivos, contenidos, estrategias y propuestas de evaluación. Nosotros, como parte del CIEF de Sonora y dentro del IMSS, agregamos otros 3 elementos que consideramos muy apropiados y muy importantes, que es la competencia, que iría al inicio, ¿sí? Por arriba de todo, y la retroalimentación y la motivación, que irían al final. Después de la propuesta de evaluación, nosotros ponemos la retroalimentación, después la motivación y al final pues observaciones dentro de la planeación. Pero tenemos estos 7 elementos nosotros, que son los que vamos a trabajar en este diplomado. Pues los 7 elementos son competencia, objetivos, contenidos, técnicas, evaluación, retroalimentación, motivación, y me faltó uno acá entre medio que se llaman recursos didácticos, ¿sí? Esos recursos pues que voy a necesitar yo para hacer mi planeación. En cada semana iremos desglosando cada apartado para que a ustedes les quede más claro de qué significa cada uno de ellos. Esta semana pues toca los objetivos, pero pues para saber qué necesitamos, pues tenemos que conocer de dónde va a ser parte de estos objetivos. Y a final de cuentas, esta planeación tiene que tomar en cuenta pues el perfil de egreso del alumno, el enfoque teórico que voy a utilizar, si va a ser conductismo, constructivismo, la competencia y todos los elementos que voy a utilizar. Y algo muy importante, el tiempo que necesito para poder llevar a cabo mi sesión. Porque en el IMSS, si de algo carecemos mucho, es el tiempo que nos dan o que nos podemos dar para la docencia. Entonces el tiempo va a ser muy importante aquí en esta planeación, ¿sí? Porque a veces queremos hacer muchas cosas y de repente pues nada más tenemos 1 hora, por ejemplo, o a la semana nada más tenemos 2 o 3 sesiones con los alumnos. Entonces también hay que ver la factibilidad de poder aplicar eso que queremos hacer. Y queremos lograr con ustedes, pues, esto que se ve en la imagen, ¿sí? Poder lograr hacer la planeación y poder que ustedes puedan ejecutarlas, realizarlas en su entorno educativo. Y obviamente iremos paso por paso, desde las metas que responden a la pregunta ¿para qué? Hasta los contenidos que es, pues, ¿qué voy a ver? La metodología es cómo lo voy a hacer. La programación es cuándo lo voy a hacer, en qué momento, por qué lo voy a hacer y qué y cómo voy a evaluar al alumno, ¿sí? Entonces, estos son los elementos básicos de la planeación didáctica e iremos revisando cada uno de ellos en las clases que siguen, ¿no? Entonces, es importante pues que lo vean ustedes, que lo sepan, que lo conozcan y que vayan y lean realmente lo que estaremos viendo aquí en las sesiones, ¿sí? Y bueno,
De entrada, pues ya vimos lo que significa la competencia, ya hicimos una competencia, ya retroalimentamos la competencia y ya la tenemos lista pues para entrar al proceso, ¿sí? Ahora nos tocará hablar de lo objetivo. Pasa algo curioso cuando hacemos planeación de una sola clase, que es lo que haremos en este diplomado. La competencia y el objetivo prácticamente son el mismo, pero con diferente estructura. ¿Por qué son el mismo? Porque las dos cosas están enfocadas a la misma clase, ¿sí? Solamente pues que la competencia será en tiempo presente y representará pues lo que quiero lograr con el alumno, y el objetivo representará a dónde lo quiero llevar, ¿sí? Y será en tiempo, en infinitivo el verbo, ¿sí? Pero eso pasa cuando hacemos planeaciones de una sola clase. Como es un tiempo tan cortito, pues la competencia y el objetivo van a ser muy parecidos. Entonces, no se estresen a veces cuando están haciendo el objetivo, se estresan porque dicen, no, es que el objetivo se parece mucho a la competencia, pues es la misma, prácticamente dicen, ¿no? Es que es la misma, solamente con una estructura distinta, pero quiere decir lo mismo. Y sí, cuando hacemos planeaciones de una sola clase, eso va a pasar, porque no hay mucho para dónde hacernos. ¿Cuándo es diferente esto? Cuando la competencia, por ejemplo, es de toda una unidad o de todo un módulo. Ahí sí, yo ya sé que en todo el módulo que se compone de 10 clases, por ejemplo, yo tendré una competencia para todo el módulo. Y mi objetivo, pues, será de cada clase, ¿sí? Cada clase tendrá un objetivo diferente que me ayudará a llegar a mi competencia final, ¿sí? Eso es lo que pasa en la realidad normalmente. Pero para fines didácticos para nosotros, es mucho más fácil que ustedes aprendan a hacer competencia primero de una sola sesión para que después hagan la competencia de toda una unidad o de todo un módulo, ¿sí? Eh, por eso el objetivo y su competencia serán muy parecidos, solamente cambiará la estructura que le estamos dando. En la vida real, en su quehacer diario, pues no tendremos competencias para cada clase, ¿sí? Es imposible hacer eso. Tendremos competencias pues para todo el módulo o para toda la rotación o para todo el mes, los 3 meses, los 6 meses o un año. Las competencias van más dirigidas a procesos a largo plazo, ¿sí? Todo un módulo, toda una rotación de un mes o todo un año, por ejemplo, esa es una competencia adecuada. Aquí hacemos la competencia para una clase para fines didácticos, para que ustedes aprendan su estructura, aprendan los elementos que lleva, aprendan los verbos y todo eso, ¿sí? Pero no vamos a estar haciendo competencias de cada sesión que estamos dando, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer en cada sesión es un objetivo, porque eso sí se tiene que hacer por cada clase que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para que quede un poquito más claro, déjenme les muestro un esquema que lo voy a hacer ahorita para que, pues me gusta que eso quede bien claro, ¿no? Porque luego hay confusiones. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que yo voy a ver el tema de control prenatal, ¿sí? En realidad es el módulo de control prenatal. Entonces, el control prenatal pues se compone de muchas cosas, ¿no? Muchas acciones por hacer, muchas valoraciones, etcétera. Por eso se va a ver como un módulo, ¿sí? Ese módulo a lo mejor lo puedo dividir yo en 3 unidades, ¿sí? Y vamos a ver, unidad 1, pues embarazo normal. Unidad 2, puedo poner factores de riesgo obstétricos.
Unidad 3, puedo poner valoración, no, patologías dentro del control prenatal, ¿sí? Y etcétera. Yo puedo poner tantas unidades como yo quiera, ¿sí? Depende de lo que diga mi programa académico. En este caso es un ejemplo nada más. Entonces yo tengo el módulo de control prenatal. Tengo 3 unidades, que tengo unidad 1, embarazo normal, 2, factores de riesgo, 3, patologías. Y dentro de estas unidades, pues tendré sesiones, ¿sí? Pues puede ser, aquí ponemos sesión 1, ¿sí? No sé, anatomía y fisiología del embarazo, ¿sí? Sesión 2, ¿sí? Diagnóstico de embarazo. Sesión 3, ¿sí? Cálculo de semanas de gestación, etcétera. Igual, en factores de riesgo obstétricos, pues yo puedo tener varias sesiones. Sesión 1, sesión 2, y en la última, de igual forma. Sesión 1, sesión 2. ¿Sí? Entonces, yo así, pues, por un ejemplo, simplemente para que se entienda, yo tengo un plan de cómo es que el módulo de control prenatal o el módulo de cardio o de nefro o de vacunas o de intoxicaciones, no sé, esto puede ser aplicado en cualquier momento. Todo ese módulo pues tiene unidades y las unidades tienen clases o sesiones, ¿sí? En mi práctica normal, yo tendré una competencia para todo el módulo, ¿sí? Y tendré objetivos por unidades y objetivos por sesiones. Yo normalmente no tengo competencias de cada sesión. ¿Por qué? Porque la competencia es de todo el módulo, de todo lo que voy a aprender yo en control prenatal, en nefro, en cardio, en vacunas, en intoxicaciones. Entonces yo tengo que salir del módulo de control prenatal con esta competencia, ¿sí? Y ustedes la pueden hacer, la competencia. Y de cada clase que yo vea, tengo que tener un objetivo, eso sí, porque eso es lo que quiero lograr con esa clase, ¿sí? Entonces, esos objetivos, si se cumplen, irán en concordancia con la competencia. Es decir, si yo cumplo el objetivo de la unidad 1, puedo llegar a mi competencia. Si cumplo el de la 2 y el de la 3, puedo llegar a mi competencia. Y si cumplo todos, pues voy a llegar a la competencia, ¿sí? Porque estoy cumpliendo esas partes que necesito para poder llegar a ella, ¿sí? Entonces, para que quede bien claro, competencia es de un proceso más largo. Módulos, años, semestres o especialidades completas o cursos completos, ¿sí? Y ahí es donde se enfocan las competencias. Y mis sesiones y mis unidades tendrán objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ya vimos, la competencia es algo más, es a lo último a lo que quiero llevar yo a mi alumno, ¿sí? ¿Cómo llego ahí? A través de cumplir mis objetivos en mis unidades y en mis sesiones, ¿sí? Eso es lo que deben de entender ustedes inicialmente. ¿Por qué en el diplomado los ponemos a hacer la competencia de un módulo, de una clase, para que aprendan a hacer competencias? Solamente es para que aprendan a hacer competencias. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es mucho más sencillo hacer una competencia de una clase que la de un módulo o la de un año completo. Entonces, queremos que aprendan primero a hacer competencias y ya después ustedes la aplicarán cuando necesiten. Si van a hacer todo un módulo, pues será una competencia de todo el módulo.
y un objetivo por cada sesión que ustedes vayan a ver o unidad que vayan a ver ustedes, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre esto? Quiero que quede bien claro esta parte. Bien, todo claro hasta ahorita. Alejandra, Alejandra. Alejandrina, perdón. Por ejemplo, o sea, en la competencia del módulo es lo que a mí me interesa que mi alumno aprenda al final del módulo. Pero igual cada unidad y cada sesión puede tener una competencia como tal o una parte de la competencia. Es que si yo tengo la competencia que tiene que lograr al final del módulo, yo para poder llegar a esa competencia tengo que cumplir con los objetivos que tengo planteados en cada clase, ¿sí? Entonces, Entonces, en realidad las clases son objetivos y esos objetivos me llevan a completar la competencia, ¿verdad? exactamente. Entonces, los objetivos están planeados para llegar a esa competencia. Entonces, si mi competencia es, por ejemplo, identifica o realiza un control prenatal adecuado de acuerdo a la GPC en el servicio, etcétera, ¿sí? Entonces, yo tengo que preguntarme qué tengo que cumplir yo en mis clases para que realice un adecuado control prenatal. Bueno, pues mi objetivo del embarazo normal es pues reconocer la anatomía y fisiología del embarazo, identificar la fisiología normal, calcular las semanas de gestación. Todas esas partes que son objetivos que voy a cumplir en mis sesiones me hacen llegar a dar o realizar un control prenatal adecuado. ¿Sí? Es a lo que queremos llegar. Diony. Diego, buenos días, buenas tardes. Por ejemplo, un objetivo se puede convertir en una competencia. Por ejemplo, Plan Nacional de Vacunación. Sé que entra dentro de unos objetivos de crecimiento y desarrollo, en la competencia de crecimiento y desarrollo. Pero si yo voy a hablar únicamente del Plan Universal de Vacunación, ¿eso se puede convertir en una competencia o no? Sí, sí pudiera ser una competencia. Ahí depende, pues, cómo lo va a enfocar. Si realmente nada más es, por ejemplo, ese tema, aislado de lo demás, Ajá. eso quiere decir que a lo mejor es un módulo, ¿sí? Aunque sea un tema, pues será un módulo que se va a ver. Ajá. Entonces, ahí sí la puedo yo hacer competencia. Eso es. Pero, Ok, perfecto. pero si de ahí si de ese plan de desarrollo, plan de vacunación, se van a desprender, por ejemplo, temas como tipos de vacunas, esquema de vacunación y todo eso, Reacciones y eso. esos de abajo, esos temas que yo tengo que ver, serán objetivos para poder llegar a la competencia que está arriba. Eso es. Ok, entendido. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda de eso? Muy bien. Entonces, bien claro, cuando vaya a trabajar con módulos completos, ¿sí? Los que trabajen, por ejemplo, con residentes, los módulos son pocos, en realidad, a veces son pocos módulos. Por ejemplo, la UAS pide que sean al menos 5 módulos en todo el año. Entonces, hay sedes que usan 5 módulos nada más. Imagínense ver lo de todo un año en 5 módulos. Entonces, por eso las competencias van enfocadas ahí esa parte. También tenemos competencias para años completos. Y al final esos programas, si ustedes se dan cuenta, dice uno, pues ¿cuántas competencias tiene que cumplir el alumno cuando sale de la residencia? Una, ¿sí? Una competencia. Pero esa competencia es como de 2 páginas, ¿sí? Completa, de todo lo que tiene que saber, ¿sí? Todo lo que vi yo en mis módulos, esas competencias que logré cumplir
a través de los objetivos en mis sesiones, pues van a sumar para poder alcanzar esa competencia global que yo tengo por mi alumno. Por eso realmente las competencias que tiene que cumplir el alumno son, en número, son pocas, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si nos guiamos en lo que nos pide la UAS solamente, 5 módulos al menos al año, y yo hago 5 módulos, entonces habré cumplido 5 competencias de cada módulo. Y esas 5 competencias del módulo del R1 o el R2, pues sumarán para cumplir esa sola competencia del final de mi especialidad o de cualquier cosa que ustedes estén en el programa, en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas competencias cumplí en el R1? Pues 5, en el R2 otras 5 y en el R3 otras 5. Esas 15 competencias se convierten a final de cuentas en una sola competencia que viene siendo el perfil de egreso del alumno y las competencias que tienen que tener como especialista, ¿sí? Igual todo aplica para todo, para los pasantes, para los internos, ellos tienen módulos. Los módulos de los internos, por ejemplo, pues son sus rotaciones, sus 6 rotaciones en el año, pues ellos tienen que tener una competencia cuando salgan de cirugía, otra cuando salgan de gineco, otra con pediatría, con interna, con urgencias y con familiar. Entonces, el cumplir esas 6 competencias hacen que yo cumpla con el perfil de egreso del médico interno, que es pues este, ¿sí? Entonces, ahí tenemos competencias por módulos, que es sus módulos duran 2 meses, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bien, entonces empezamos con objetivos. Vamos a darle una introducción y el jueves pues veremos ahora sí ejemplos y formas de hacer los objetivos, ¿no? Entonces los objetivos representan el propósito que se sigue en esa clase o en la planeación que voy a hacer. Integra las 4 dimensiones de las competencias. 3 o 4, acuérdense que dijimos que eran 3 o eran 4 dependiendo del autor. Si son 3, pues lo actitudinal, que es la tercera parte, es ser y estar. Si son 4, pues es saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Son los 4 saberes. Los autores que dicen que son 3 juntan el saber ser y el saber estar en una sola, ¿sí? Que representa lo actitudinal. Entonces tenemos el conocimiento, tenemos la habilidad y tenemos lo actitudinal, que son las tres partes, ¿no?, de la competencia. Es el logro del aprendizaje al final de la intervención y a partir de él se define todo lo que vamos a hacer en nuestra clase, ¿sí? Para saber si mi objetivo es correcto, es indispensable aplicarle esta metodología que se llama metodología SMART. SMART quiere decir, la S quiere decir específico, la M medible, A alcanzable, R relevante y T que diga el tiempo en el cual se va a realizar, ¿sí? Entonces, cuando yo construya mi objetivo, lo que tengo que hacer al finalizarlo, que diga yo ya está completo, le aplico esta mnemotecnia de SMART y digo, a ver, S específico, a ver, ¿es específico? Me dice exactamente qué es lo que quiero lograr, me dice el alumno, me dice el lugar, me dice el contexto, ¿sí? Ah, bueno, si sí, bien, y si no, lo corrijo. Medible, ¿hay alguna parte en el objetivo que se pueda medir? El conocimiento, la habilidad, alguna forma de hacer las cosas. Si sí o no, pues ahí lo decido yo. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de específico, ¿sí? Que ahorita vamos a ver como que características del objetivo y después veremos la estructura del mismo, ¿sí? Entonces, específico, pues quiere decir que muestre con claridad y que sea concreto, ¿no? Y a veces lo ponen con esta imagen, ¿no? De por qué a veces no somos específicos, que dice, está en una fosa de los deseos, en una fuente, y dice, deseo salir con una famosa del cine y avienta la moneda y resulta que de ahí salió la muchachita del aro, ¿no? Entonces, él dijo que iba a salir con una famosa del cine, pero no dijo cuál.
Entonces, le salió la que hace ahí la del aro, y pues dice, esa no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no fue específico en con quién quería salir, ¿sí? Y dejó muchas dudas, pues, de cómo se iba a hacer. Entonces, algo similar pasa en los objetivos. Aquí, por ejemplo, dice, en la parte de arriba, dice, al finalizar la materia de anatomía, el alumno del segundo semestre de medicina será capaz de analizar las estructuras anatómicas del cuerpo humano a través de sus diferentes clasificaciones y del trabajo grupal para la complementación de su formación básica. Entonces ahí tenemos muy específico pues lo que voy a hacer. ¿Cómo? Pues porque es materia de anatomía, es el segundo semestre, el alumno será capaz de esto, a través de esto y para lograr esto, ¿sí? Entonces, se es muy específico ahí en lo que se quiere lograr. Y abajo, por ejemplo, dice, al finalizar la materia, el alumno será capaz de analizar las estructuras anatómicas a través de las prácticas y el trabajo grupal para la complementación de su formación básica. Aquí en este segundo ejemplo no se es tan específico del tipo de alumno, del semestre en el que va, de cómo es que lo va a lograr. Entonces, es un ejemplo de un objetivo pues deficiente en esta parte de la especificidad, ¿no? Ser específico y decir bien pues cómo se va a hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, si no somos claros en lo que se logrará, el alumno o en lo que se va a desarrollar, pues se puede obtener cualquier cosa, excepto pues lo que quiero lograr realmente. Segundo, medible, ¿sí? Es decir, que es cuantificable u observable la capacidad que va a desarrollar o lo que va a desarrollar el alumno. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo de arriba, ¿qué parte del objetivo es medible? Pues aquí dice que se puede medir el cuerpo humano a través de clasificaciones y del trabajo grupal con sus compañeros. Entonces, ¿puedo yo medir que el alumno logre el objetivo a través de clasificaciones? Pues sí, sí puedo medir a través de clasificaciones que el alumno logre el objetivo de analizar todas las estructuras anatómicas, porque al final de cuentas todas son o son parte de alguna clasificación. ¿Puedo medir el trabajo grupal? Sí, lo puedo medir a través de diferentes instrumentos, pero es medible. Es a lo que se refiere esta parte. ¿Hay alguna parte del objetivo que pueda ser medible o que podamos medirlo de alguna forma? Entonces, si la respuesta es sí, pues es correcto. Si no hay nada que se pueda medir, si no hay una forma de hacer las cosas ahí, pues tendré que agregarla yo después, ¿sí? Entonces, esta es otra forma. Igual, cuando veamos ejemplos, les va a ir quedando más claro. Lo que quiero ahorita que vean ustedes es las partes que le vamos a observar al objetivo, ¿no? Entonces debe ser medible. Tercero, debe ser posible, ¿sí? Posible, ¿qué quiere decir? Es una asociación entre lo que tengo que ver y alcanzar con el tiempo que necesito para hacerlo. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo de aquí, el mismo de arriba, pues dice que en un semestre tengo que ver toda la anatomía humana, ¿sí? Lo cual, cuando vemos si es posible, pues lo más probable es que no, porque al menos en los programas académicos es al menos un año de anatomía. Y después ves anatomía en los siguientes años también, enfocadas a las diferentes especialidades. Entonces, ¿será alcanzable esto de ver en todo el semestre la anatomía? Pues a lo mejor no, ¿sí? Entonces, es lo que tengo que plantearme yo, a ver, esto que tengo que lograr con el alumno, esta meta que me propongo, ¿puedo lograrlo en este tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si la respuesta es sí, muy bien. Si la respuesta es no, pues tendré que ajustar el tiempo o tendré que ajustar los contenidos que tengo que ver. Luego viene el relevante o realista, ¿sí? Aquí tenemos que ver si realmente eso que quiero lograr con mi alumno, pues es relevante para sumarle a su proceso educativo, ¿sí? Pues si esos temas que tienen que ver son relevantes
si eso que voy a hacer con él realmente le va a ayudar en su formación o realmente es un tema básico para ver, entonces será relevante, ¿sí? Y al final, el tiempo, es decir, nos dice en cuánto tiempo tengo que lograr el objetivo, ¿no? En cuánto tiempo tengo pues para lograr el objetivo que quiero alcanzar. Y eso siempre se ve generalmente al inicio del objetivo. Siempre dice ahí, ¿sí? Al finalizar la materia de anatomía, el alumno de segundo semestre, ¿sí? Entonces me está diciendo que al finalizar la materia de anatomía, y me está diciendo que la materia dura un semestre. Entonces, hay una parte que dice el tiempo. Entonces, será correcto. Entonces, ustedes pueden poner en su clase individual, al finalizar la clase de control prenatal, con duración de 2 horas, el alumno será capaz de calcular el riesgo obstétrico de las padres, etcétera. ¿Sí? Es un ejemplo. Pero siempre hay un tiempo. Al finalizar la clase de control prenatal, con duración de 2 horas, 1 hora, 5 horas, lo que ustedes quieran poner, el alumno será capaz de esto. ¿Sí? Entonces, siempre poner el tiempo. También tiene que contener en el objetivo los saberes que quiero lograr con el alumno. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, en ese mismo ejemplo, se involucran los 3 saberes, o los 4, como ustedes quieran verlo. El conocer, porque tiene que saber la anatomía, el conocimiento. La habilidad también, porque aquí dice que va a trabajar con clasificaciones, probablemente sea una habilidad que tenga que hacer, trabajos que tenga que realizar. Y lo actitudinal, es decir, el saber ser o el saber estar, está porque va a trabajar en equipo y va a ser un complemento de su formación. Entonces, está lo actitudinal también ahí inmerso en esta parte. Entonces, está todo eso, los 3 saberes están en el objetivo. Entonces, es algo que también me tengo que preguntar, que es algo que ustedes se preguntaron también al momento de hacer la competencia, que tuviera los saberes, ¿sí? Entonces, eso también lo tendrán que ver aquí en el objetivo. Y para que ustedes lo vean, déjenme les paso la estructura del verbo, ¿sí? Obviamente, aquí tenemos 2 tipos de verbos, el general y los específicos. El general siempre será pues lo que quiero alcanzar al finalizar de mi sesión. Y los objetivos, pues los específicos serán el camino para poder lograr el objetivo general, ¿sí? Son un camino para poder llegar. Ya veremos bien el día jueves cómo es que tienen que estar estructurados, pues cada uno, y cómo saber, pues qué verbos tengo que utilizar en uno y qué verbos tengo que utilizar en otro. Déjenme les pongo la estructura. Ya para terminar, vemos este ejemplo, ¿sí? Aquí está la estructura de un objetivo general, ¿sí? La estructura de un objetivo general es la siguiente. Tiene una parte inicial, que esa parte inicial tiene 3 partes. Contexto, tiempo y alumno, ¿sí? Es lo que ustedes ven en verde aquí. Al término del seminario de enfermedades respiratorias en el adulto, con duración de 2 semanas, el médico residente de primer año de medicina familiar, pues ahí tenemos la primera parte del objetivo. Esa parte tiene contexto, tiene tiempo y tiene alumno.
Pues se cumple bien aquí en la parte verde. Después viene la capacidad. Y esa parte es siempre constante, se pone tal cual, ¿sí? Será capaz de. Eso siempre va en el objetivo. Entonces, después de la parte inicial, viene la capacidad, que ustedes nada más ahí van a poner, será capaz de. Luego viene el verbo. El verbo en el objetivo siempre va en infinitivo, ¿sí? A diferencia de la competencia. En la competencia va en presente. Aquí va en infinitivo. Y aquí elegiré un verbo yo. Reconocer, distinguir, determinar, depende de lo que yo quiera lograr con el alumno. Y después viene el complemento. El complemento es lo que ustedes ven en gris y a esa hora sí viene todo lo que quiero lograr con él. Aquí, por ejemplo, dice, los padecimientos, será capaz de reconocer los padecimientos respiratorios agudos más frecuentes de vías aéreas bajas en el adulto para un diagnóstico y tratamiento oportuno a través del trabajo colaborativo con sus pares durante la atención en la consulta externa de medicina familiar. ¿Sí? Ese es el complemento. Y el complemento, pues tiene que tener algunos elementos también que debe de cumplir. ¿Sí? Déjenme les pongo aquí. Bien, les voy a pasar ahorita al grupo otro material que me interesa mucho que vean para la formulación de objetivos. Entonces, hasta ahorita vamos con esto. Parte inicial, capacidad, verbo y complemento. ¿Sí? Esa es la estructura de un objetivo general. De él se desprenden los objetivos específicos. Aquí no necesito una estructura yo. Yo solamente necesito poner del verbo hacia adelante, es decir, verbo y complemento en los objetivos específicos, ¿sí? Y aquí está el ejemplo abajo. Ese es mi general y abajo están mis objetivos específicos. ¿Qué representan los objetivos específicos? El camino para llegar al objetivo general. Entonces, ¿qué necesito yo para que mi alumno reconozca los padecimientos de vías respiratorias bajas? Pues para poder reconocer esos padecimientos necesita distinguir la anatomía, necesita identificar las pruebas que va a necesitar, necesita comparar los signos y síntomas de una y otra, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para llegar a mi objetivo general? Ese será mi objetivo específico, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahorita, antes del día jueves, ir a leer su temario, su plataforma para que profundicen un poquito más. Y el día jueves retomaremos otra vez el tema y profundizaremos más para que quede más claro esta parte de los objetivos. Hasta ahorita nos vamos a quedar con esto y el día jueves lo retomaremos para que el fin de semana ustedes puedan realizar su tarea de objetivos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, entonces lo dejaremos hasta aquí el día de hoy. Nos veríamos el día jueves para continuar con objetivos y ya empezar con ejercicios también para que ustedes los realicen. ¿Sale? Entonces, cualquier duda, pues ahí está el grupo de WhatsApp. Nos vemos por allá. Entonces, que sigan pasando buena semana.